Continuamos con nuestro estudio sobre las profecías, sobre el Mesías, y hoy vamos a ver la profecía acerca de que iba a nacer en el pueblo, un pequeño pueblo de Israel llamado Belén. Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y lo relata también Mateo capítulo 2 versículo 1, también en Juan 7:42, también en Mateo 2, 4 al 8 y Lucas 2 versículos 4 al 7, donde nos dice: Jesús nació en Belén de Judea. En la profecía anterior se excluyó a todas las razas del mundo excepto a la raza judía, y en esta profecía se excluye a todos los pueblos y ciudades del mundo excepto a uno, al pequeño pueblo de Belén de Judá en Israel. El que creó al principio los cielos y la tierra debía nacer en un pueblo insignificante de la tierra, y dentro de ese pueblo en un pesebre de animales, que fue profetizado aproximadamente en el 738 antes de Cristo. Belén está situado no muy lejos de Jerusalén, pero era un pequeño pueblo, y allí nació nuestro Salvador, el pequeño pueblo de Belén. También nos relata la siguiente profecía, que recibiría regalos de parte de unos reyes que vendrían del oriente. Salmo 72:10 dice: Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Y en Mateo capítulo 2, en el versículo 1 y 11, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Tradicionalmente se creen que son tres: Gaspar, Melchor y Baltasar, pero realmente no hay en la Biblia una mención de la cantidad. De acuerdo a lo que nos dice el Salmo 72:10, son reyes, más de uno. Y toda Jerusalén se dio cuenta cuando ellos llegaron. Por eso Jerusalén también se turbó cuando llegó esa comitiva real. Entonces podemos decir, fueron muchos reyes con muchos camellos, con muchos regalos, viniendo para adorar al Salvador que había nacido. Isaías también habla de esta profecía en Isaías 60, versículos 3 al 6, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y Efa vendrán todos de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanza de Jehová. Es decir, que esta comitiva no era una comitiva conformada solamente por 3 camellos y 3 reyes. Esta era una comitiva grande. Estas profecías se dieron en distintas épocas. Y no solamente los profetas como David e Isaías profetizaron que vendrían unos reyes a traer al Mesías sus dones, sino que también hablaron acerca del resplandor de su nacimiento, la estrella que vieron los reyes astrónomos, y acertaron en los presentes que esto le llevarían: oro, incienso y mirra. David, respecto a su profecía, nació en el año 1040 antes de Cristo, e Isaías entre los años 757 al 697. El Evangelio de Mateo en el capítulo 2 nos habla del cumplimiento de esta profecía diciendo: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos.
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:11, la palabra griega que se usa es proskuneo, que significa adorar. En Hebreos 1:6 dice que no solo lo adoraron hombres, como en el caso anterior, sino que también los ángeles. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y todos los ángeles de Dios le adoren. Y si los ángeles le adoran, que son superiores a nosotros en inteligencia y en poder, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Respecto al nacimiento de Jesús, podemos identificar tres tipos de personas en este evento. Están aquellos que oyen del Mesías y se turban, como fue Herodes. En el capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Hay personas que escuchan de Jesús, no tienen problemas en escuchar de Dios, pero cuando escuchan de Jesús se turban. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey y ellos, solo ellos quieren ser reyes de sus vidas. Por lo tanto, no quieren saber nada de Jesús porque no quieren saber nada de hacer la voluntad de Dios, sino de hacer su propia voluntad. Y hay gente que escucha de Jesús y son como los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Ellos sabían dónde había de nacer el Cristo, en Belén de Judea, pero ninguno de ellos fue a adorar al rey que había nacido. Así también muchas personas escuchan de Jesús, saben dónde encontrarle, saben dónde ir para escuchar la palabra de Dios, pero son apáticos y que se quedan solamente con el conocimiento. Pero están aquellos que son como los reyes sabios del oriente, que dejaron todo y a pesar de todo el trayecto que tuvieron que hacer para llegar hasta el Mesías, ellos lo hicieron. Son aquellos que se esfuerzan y aquellos que oyen de Cristo y les siguen. Que el Señor permita que cada uno de nosotros seamos como estos reyes, seguidores de Cristo.